¿Qué harías si descubrieras la mayor traición de tu vida el mismo día que ganaste 50 millones de dólares? Para David Martínez, lo que debería haber sido el día más feliz de su vida se convirtió en una pesadilla que reveló la verdadera naturaleza de todos los que lo rodeaban, y finalmente lo llevó a la venganza más satisfactoria que jamás hubiera imaginado. Esta es la historia de un hombre que creía conocer a su esposa, su hermano y su mejor amigo, solo para descubrir que sus seres queridos habían estado conspirando contra él durante años. Es una historia sobre la traición, la justicia y cómo a veces el universo tiene un sentido perfecto de la oportunidad. Si crees que los infieles nunca prosperan y que el karma tiene un ritmo impecable, suscríbete y quédate hasta el final, porque esta historia demostrará que la verdad siempre sale a la luz en el momento justo. David Martínez llevaba 15 años jugando a los mismos números de lotería, los cumpleaños de su esposa Emma, su hermano menor Carlos y su hija Sofía. Todos los martes y viernes, sin falta, David pasaba por la tienda Murphy's Corner de camino a casa del trabajo y compraba un ticket con esos mismos 6 números: 07, 15, 23, 31, 42, 08. David era un electricista muy trabajador, dueño de una pequeña empresa de construcción con 12 empleados. A sus 43 años no era rico, pero mantenía bien a su familia. Él y Emma vivían en una modesta casa de 3 habitaciones en un tranquilo barrio residencial, y su hija Sofía, de 15 años, era una estudiante con honores que soñaba con ser médica. Emma Martínez tenía 38 años y trabajaba a tiempo parcial como recepcionista en una clínica dental. Era guapa, encantadora, y siempre había sido muy sociable en su relación. David era más tranquilo, más introspectivo, el tipo de hombre que demostraba su amor con hechos más que con palabras. Trabajaba 60 horas a la semana para asegurarse de que a su familia nunca le faltara nada. Carlos Martínez era el hermano menor de David por 3 años, y no podía ser más diferente. Mientras que David era responsable y trabajador, Carlos era encantador y oportunista. Carlos trabajaba en ventas en un concesionario de coches de lujo, y siempre parecía tener dinero para ropa cara, cenas elegantes y viajes de fin de semana que, según él, eran de negocios. Los 3, David, Emma y Carlos, llevaban años siendo muy unidos. Carlos cenaba con frecuencia en casa de David y solía acompañar a la familia en vacaciones y ocasiones especiales. Emma y Carlos se llevaban particularmente bien, algo que David siempre había atribuido al carisma natural de Carlos y a la personalidad amigable de Emma. Lo que David no sabía era que durante los últimos 18 meses, Emma y Carlos mantenían una aventura. Todo había empezado de forma bastante inocente. Carlos ayudaba a Emma con el papeleo del negocio de David, mientras éste trabajaba hasta tarde en un complicado trabajo eléctrico. Una conversación llevó a otra, una cena llevó a un café, y el café llevó a reuniones secretas en habitaciones de hotel, mientras David trabajaba para mantener a la familia que lo traicionaba. Pero la aventura iba más allá de lo físico. Emma y Carlos habían estado planeando su futuro juntos, un futuro que no incluía a David. Habían abierto una cuenta bancaria secreta juntos, y Carlos había estado usando su puesto en el concesionario para desviar poco a poco el dinero de las ventas de coches de lujo a su cuenta conjunta. Su plan era simple: esperar el momento oportuno, y entonces Emma solicitaría el divorcio y se quedaría con la mitad de todo lo que David había ganado con su trabajo. Carlos dejaría su trabajo y ambos se mudarían a otro estado donde podrían empezar de cero con el dinero que habían robado y los bienes del acuerdo de divorcio. Habían estado esperando la oportunidad perfecta para poner en marcha su plan. Y ese viernes de marzo en particular, decidieron que había llegado el momento. David
Había estado trabajando en un proyecto comercial particularmente desafiante toda la semana, la instalación eléctrica de todo un edificio de oficinas que estaba siendo renovado. El trabajo era estresante y físicamente exigente, pero estaba bien remunerado, y David sabía que la bonificación ayudaría a cubrir la matrícula universitaria de Sofía. Cuando David se detuvo en la tienda Murphy's Corner Store para comprar su billete de lotería habitual, el anciano señor Murphy, detrás del mostrador, sonrió y dijo: «¿Los mismos números de siempre, David?» «Ya lo sabe, señor Murphy», respondió David, entregándole sus $5. «El cumpleaños de Emma, el de Carlos, el de Sofía, nuestro aniversario de bodas, el día en que nació Sofía y el día en que empecé mi negocio». «Esos sí que son números de la suerte», dijo el señor Murphy al entregarle el billete a David. «Un día de estos te harán rico». David rió. «Llevo 15 años diciéndolo. A estas alturas solo estoy ayudando a financiar el sistema educativo con mis donaciones al Estado». David condujo a casa entre el tráfico de la hora punta de la tarde, cansado pero satisfecho con el trabajo de la semana. Ansiaba un fin de semana tranquilo con su familia. Tal vez harían una barbacoa, salir al patio, ver una película o llevar a Sofía a comprar ropa nueva. Al entrar en la entrada de su casa, David vio el BMW rojo de Carlos aparcado en la calle. No era inusual. Carlos solía pasar los viernes por la noche a cenar o a ver un partido, pero ese día algo se sentía diferente. Quizás era la forma en que el coche estaba aparcado en un ángulo extraño, como si Carlos tuviera prisa. O quizás era el cansancio que lo hacía más observador de lo habitual. David entró en su casa por la puerta principal, gritando como siempre: «¡Ya estoy en casa!». Normalmente, Emma respondía desde la cocina y Sofía gritaba «hola» desde su habitación del piso de arriba. Pero ese día, la casa estaba extrañamente silenciosa. «¿Emma? ¿Sofía?», volvió a llamar David, dejando sus herramientas de trabajo y el billete de lotería en la encimera de la cocina. Seguía sin haber respuesta. David recorrió el primer piso de su casa buscando a su familia. Al acercarse a la sala, oyó voces provenientes del piso de arriba, voces bajas y urgentes que cesaron bruscamente al crujir sus pasos sobre el suelo de madera. «¿Emma?», preguntó David desde arriba. «¿Todo bien?». «Un momento, cariño», respondió Emma, pero había algo tenso en su tono que David nunca había percibido. David esperó al pie de la escalera durante varios minutos, pero Emma no bajó. Las voces del piso de arriba se reanudaron, pero ahora eran un susurro, imposibles de entender. Algo andaba mal. David lo sentía en el estómago. David subió las escaleras lentamente, con las botas de trabajo pesadas en cada escalón. Al llegar arriba, vio que la puerta de su dormitorio con Emma estaba cerrada, lo cual era inusual. Emma nunca cerraba la puerta de su dormitorio durante el día. Las voces provenían de detrás de la puerta cerrada, y David distinguió a dos personas, la voz de Emma y la de un hombre que le sonaba familiar, pero apagada. David se acercó a la puerta del dormitorio y pegó la oreja a ella, intentando comprender lo que decían. Lo que oyó le heló la sangre. «No podemos seguir con esto», decía Emma. «Se está volviendo demasiado arriesgado. ¿Y si David se entera antes de que estemos listos?» «No se va a enterar», respondió la voz del hombre, y a David se le encogió el corazón al reconocerla como la de Carlos. David es demasiado confiado, demasiado ingenuo. No tiene ni idea de lo que ha estado pasando. ¿Y si lo tiene? ¿Y si alguien nos ve juntos? ¿Y si empieza a hacer preguntas sobre el dinero? Emma, relájate. Llevamos más de un año planeándolo. Todo está en orden. El mes que viene solicitas el divorcio, sacamos nuestro dinero de la cuenta conjunta y desaparecemos. David no se lo imaginará. David sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Su esposa y su hermano no solo le estaban teniendo una aventura, sino que planeaban robarle y destruirle la vida. A veces me siento culpable, continuó Emma. David es un buen hombre. Trabaja muchísimo por nosotros. Carlos rió con crueldad. David es un imbécil. Se ha estado dejando la piel para pagar nuestro futuro juntos, y ni siquiera lo sabe. Además, te mereces algo mejor que un electricista de cuello azul que huele a grasa de alambre y apenas puede permitirse invitarte a cenar. David apretó los puños. Lo había dado todo a su familia, su tiempo, su energía, su amor, su dinero, y así era como se lo pagaban. ¿Y qué hay de Sofía?, preguntó Emma. ¿Cómo le explicamos esto? Sofía lo entenderá tarde o temprano, respondió Carlos. Los niños son resilientes. Además, con el dinero que hemos ahorrado y tu mitad del divorcio, podremos darle una vida mejor que la que David jamás podría tener. David ya había oído suficiente. Estaba a punto de irrumpir en la habitación y confrontarlos a ambos cuando su teléfono sonó con fuerza, sobresaltándolo. La conversación en la habitación se interrumpió al instante. ¿Qué fue eso?, susurró Emma. Creo que David está en casa, respondió Carlos con urgencia. Tengo que salir de aquí. David se alejó rápida y silenciosamente de la puerta de la habitación y recorrió el pasillo sacando el teléfono del bolsillo. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. «¿Hola?», respondió David, intentando mantener la voz serena a pesar de la rabia y la angustia que lo recorrían. «¿Es David Martínez?», preguntó una voz de mujer. «Sí, soy David». «Señor Martínez, soy Jennifer Walsh, de la Comisión Estatal de Lotería. Llamo para informarle que ha ganado el premio mayor de Mega Millions de esta noche». «Felicidades, señor. Acaba de ganar $53 millones. A David casi le fallan las piernas. Disculpe, ¿qué dijo?» «Ganó la lotería, señor Martínez, $53 millones. Necesitamos verificar su billete y programar una cita para que pueda reclamar su premio». David miró su billete de lotería que aún tenía en la mano. Los mismos números a los que había estado jugando durante 15 años. El cumpleaños de Emma, el de Carlos, el de Sofía, su aniversario de bodas, el día Sofía nació el día que empezó su negocio. La ironía era casi insoportable. El mismo día que descubrió la traición de su esposa y su hermano, había ganado suficiente dinero para cambiar su vida para siempre. «Señor Martínez, ¿sigue ahí?», preguntó el funcionario de la lotería. «Sí, estoy aquí», dijo David en voz baja. «Necesito un tiempo para procesar esto». «Por supuesto. Podemos programar una cita para el lunes por la mañana en nuestras oficinas del centro. Necesitará traer el boleto y una identificación válida». «Sí, el lunes por la mañana está bien», respondió David, pensando en las posibilidades. Al colgar el teléfono, oyó pasos que bajaban por las escaleras. Carlos apareció primero, con el pelo ligeramente despeinado y la camisa arrugada. Emma lo siguió unos segundos después, con el rostro sonrojado y la ropa arreglada a toda prisa. «Hola, David», dijo Carlos con alegría forzada. «Estaba ayudando a Emma a mover unos muebles arriba. Ya sabes cómo le gusta redecorar». David miró a su hermano y a su esposa, dos personas en las que había confiado y a las que había amado más que a nadie en el mundo, y sintió una fría calma que lo invadía. Se guardó el billete de lotería en el bolsillo sin que ninguno de los dos se diera cuenta. «Qué amable de tu parte ayudar», dijo David con serenidad. «Estoy bastante cansado del trabajo. Creo que pediré pizza para cenar y veré la tele». «De hecho», dijo Carlos rápidamente, «tengo que irme. Tengo planes para esta noche». «Sí, yo también», añadió Emma. «He quedado con las chicas para cenar y ver una película. Probablemente llegaré tarde». David asintió lentamente. Ahora entendía por qué ambos estaban tan ansiosos por irse. Probablemente tenían planes de verse más tarde en el hotel que habían usado para su cita secreta.
Diviértanse, dijo David. Los dos. Después de que Carlos se fuera y Emma se marchara para su noche de chicas, David se sentó solo en su sala, con su billete de lotería en la mano, pensando en lo que había descubierto. 53 millones de dólares, más dinero del que podría gastar en varias vidas, y ese mismo día se enteró de que su esposa y su hermano lo habían estado traicionando durante más de un año. Pero al pasar el impacto inicial, David empezó a ver la oportunidad que se le presentaba. Emma y Carlos se creían muy listos, planeando quedarse con la mitad de sus modestos bienes en un divorcio. No tenían ni idea de que esos bienes acababan de aumentar en 53 millones de dólares, y David tenía la intención de asegurarse de que nunca lo descubrieran, hasta que fuera demasiado tarde para que se beneficiaran. Durante el fin de semana, mientras Emma y Carlos continuaban su romance, creyendo que David lo ignoraba por completo, David empezó a hacer sus propios planes en silencio. Primero, llamó a su abogado, Tom Rodríguez, quien había gestionado la constitución de su empresa de electricidad años antes. Tom, necesito verte el lunes a primera hora. Se trata de un asunto legal muy delicado y necesito total confidencialidad. Por supuesto, David. ¿Todo bien? Todo va a ir mucho mejor que bien, pero necesito tu ayuda para asegurarme de que se gestione correctamente. El lunes por la mañana, David fue a la oficina de lotería y reclamó su premio, eligiendo el pago único de 32 millones de dólares después de impuestos. Al mediodía, el dinero estaba depositado en una nueva cuenta bancaria que solo David conocía. Esa tarde, David se reunió con su abogado y le explicó la situación, tanto su premio de la lotería como la infidelidad de su esposa. Tom, necesito que me ayudes a proteger mis bienes y a asegurarme de que Emma reciba exactamente lo que se merece en el divorcio, y ni un céntimo más. Tom escuchó atentamente mientras David le explicaba su plan. Era completamente legal, completamente ético y absolutamente devastador para quienes lo habían traicionado. David, tengo que preguntarte, ¿estás completamente seguro de la infidelidad de tu esposa? Porque una vez que pongamos en marcha este plan, no habrá vuelta atrás. David sacó su teléfono y reprodujo una grabación que había hecho el fin de semana. Emma y Carlos comentaban sus planes mientras creían que David estaba en la ferretería. Necesito saber cuál es nuestra estrategia de salida si David empieza a sospechar, dijo la voz de Emma con claridad por el altavoz del teléfono. Sencillo, respondió Carlos. Aceleramos el proceso, solicitas el divorcio inmediatamente, vaciamos nuestra cuenta conjunta y nos vamos a México hasta que el divorcio sea definitivo. Para cuando David se dé cuenta de lo que pasó, nos habremos ido con nuestro dinero hace mucho tiempo. Tom negó con la cabeza con disgusto. David, lo siento, nadie merece este tipo de traición. Están a punto de aprender que la traición tiene consecuencias, dijo David con gravedad. Esto es lo que quiero que hagas. Durante las 2 semanas siguientes, mientras Emma y Carlos continuaban su romance y perfeccionaban sus planes para traicionar a David, este último hacía sus propios preparativos. Contrató a un investigador privado para documentar el romance de Emma y Carlos con fotografías y vídeos. Aseguró su premio de lotería en cuentas que estarían completamente protegidas durante el proceso de divorcio. Lo más importante, preparó una sorpresa que expondría la traición de Emma y Carlos de la manera más pública y humillante posible. La oportunidad surgió cuando Emma sugirió organizar una fiesta para celebrar el cumpleaños de David, que era en 2 semanas. Invitemos a todos nuestros amigos y familiares, dijo Emma con dulzura. Trabajas muy duro, te mereces una buena celebración. David aceptó, sabiendo que la verdadera motivación de Emma era crear una excusa para explicar por qué Carlos estaría en su casa.
Una simple fiesta de cumpleaños familiar, sin que la presencia de su cuñado fuera sospechosa. David ayudó a Emma a organizar la fiesta, sugiriendo que invitaran a todos sus seres queridos, sus vecinos, los empleados de David, los compañeros de trabajo de Emma, su familia extendida y todos sus amigos en común. Emma estaba encantada, pensando que una gran multitud sería la excusa perfecta para que ella y Carlos continuaran su romance delante de las narices de David. Lo que Emma y Carlos no sabían era que David también había invitado a otras personas: su abogado de divorcio, su investigador privado y un representante del canal de noticias local interesado en hacer un reportaje sobre ganadores de lotería. El día de la fiesta, el patio trasero de David estaba lleno con casi 50 personas, todas celebrando su 44º cumpleaños. Emma interpretó a la perfección el papel de esposa cariñosa, llevándole pastel a David, brindando por lo maravilloso esposo y padre que era, y asegurándose de que todos lo pasaran bien. Carlos fue igualmente convincente en su papel de hermano devoto, haciendo bromas, contando historias de su infancia y actuando como si le importara profundamente la felicidad de David. A medida que avanzaba la noche y la gente comenzaba a relajarse con comida y bebida, David se levantó y pidió la atención de todos. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche», dijo David, y su voz se oyó con claridad en el patio trasero. «Este ha sido un año increíble para mí, y quería compartir algunas noticias con todas las personas que más quiero». Emma le sonrió radiante desde el otro lado del patio, probablemente pensando que David estaba a punto de anunciar algún éxito empresarial o alguna noticia familiar. «Primero», continuó David, «quiero que todos sepan que gané la lotería el mes pasado. 53 millones de dólares. El patio trasero estalló en vítores y aplausos. La gente corrió a felicitar a David, dándole palmadas en la espalda y gritando de emoción. Emma palideció al comprender lo que David acababa de decir. «Pero esa no es la noticia más importante que tengo que compartir», dijo David, levantando la mano para pedir silencio. «Lo más importante que he aprendido últimamente es quiénes son mis verdaderos amigos y en quién puedo confiar de verdad». Carlos se removió incómodo cerca del fondo de la multitud, probablemente presintiendo que algo andaba mal. «Verás», continuó David con la voz cada vez más fría, «ganar la lotería me enseñó que hay gente que te sonríe mientras te apuñala por la espalda. Hay gente que finge amarte mientras planea robarte a ciegas». Emma empezó a acercarse a David, probablemente con la esperanza de detener lo que fuera que estuviera a punto de decir, pero la multitud era demasiado densa como para alcanzarlo rápidamente. «Quiero que todos aquí vean exactamente con qué clase de personas he estado viviendo», dijo David, sacando un sobre. «Estas son fotografías tomadas durante las últimas 2 semanas. Muestran a mi amada esposa Emma y a mi devoto hermano Carlos en varias habitaciones de hotel, planeando su aventura y discutiendo cómo iban a robarme y destruir a mi familia». David empezó a pasar las fotografías entre la multitud. Las imágenes eran claras e inconfundibles. Emma y Carlos abrazándose, Emma y Carlos entrando juntos en las habitaciones del hotel, Emma y Carlos contando dinero en lo que parecía un banco. Los invitados a la fiesta se quedaron sin aliento y murmuraron mientras observaban las pruebas. Algunos inmediatamente empezaron a buscar a Emma y Carlos, quienes intentaban abrirse paso entre la multitud hacia la casa. «Pero esperen, hay más», anunció David sacando su teléfono. «También tengo grabaciones de ellos discutiendo sus planes». David reprodujo la grabación de audio que había hecho. Las voces de Emma y Carlos se oían claramente mientras discutían el plazo para divorciarse de David y quedarse con su dinero. Para entonces, Emma tenía lágrimas en los ojos y Carlos parecía querer desaparecer bajo tierra.
Varios amigos y compañeros de trabajo de David los miraban con evidente disgusto. «Ahora», dijo David, con su voz nítida entre la multitud silenciosa, «quiero que todos entiendan algo. Emma y Carlos se creían muy inteligentes, creían que podían manipularme, mentirme, engañarme y robarme. Pensaban que era demasiado estúpido y demasiado confiado para entender lo que hacían». David sonrió fríamente. Se equivocaron. Emma finalmente llegó al frente de la multitud, con el maquillaje corrido por la cara. «David, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué, Emma?» «Explicar cómo tú y mi hermano han estado planeando destruirme la vida. Explicarme cómo has estado robando dinero de nuestras cuentas para financiar tu aventura. Explicarme cómo ibas a quitarme a Sofía y desaparecer con dinero que no ganaste». Carlos intentó hablar. «David, no es lo que parece». «Carlos», interrumpió David, «cállate. Perdiste el derecho a hablar cuando decidiste traicionar a tu propio hermano». David se volvió para dirigirse a la multitud. «Esto es lo que va a pasar. Mañana por la mañana, Emma recibirá los papeles del divorcio. Recibirá exactamente lo que le corresponde por ley, la mitad de los bienes que acumulamos durante nuestro matrimonio hasta la fecha de su infidelidad. Como me gané la lotería después de que ella empezara a engañarme, no verá ni un céntimo». La multitud murmuró en señal de aprobación. Los sollozos de Emma se hicieron más fuertes. «En cuanto a Carlos», continuó David, «ya he denunciado el dinero que robó de la venta de coches de lujo a su jefe y a la policía. Tendrá suerte si no va a la cárcel». David miró a su alrededor y vio todos los rostros que lo observaban. Amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. «Quiero que todos los presentes recuerden este momento. Recuerden lo que les pasa a quienes creen que pueden mentir, engañar y robar sin consecuencias. Recuerden que la verdad siempre sale a la luz y que la justicia siempre triunfa al final». La fiesta terminó rápidamente después de eso, con la mayoría de los invitados expresando su apoyo a David y su disgusto por el comportamiento de Emma y Carlos. Emma y Carlos se marcharon por separado, demasiado humillados como para siquiera hablarse. El proceso de divorcio fue rápido y brutal. La infidelidad de Emma quedó minuciosamente documentada, y sus intentos de reclamar cualquier parte del premio de lotería de David fueron rechazados por el tribunal. Ella terminó con la mitad de sus modestos bienes anteriores a la lotería, unos $35,000, y su coche. Carlos fue despedido de su trabajo y acusado de malversación de fondos. El dinero que había robado fue recuperado y devuelto al concesionario de coches, pero su carrera en ventas había terminado. 6 meses después, David vivía en una hermosa casa nueva con Sofía, quien había decidido quedarse con su padre tras enterarse de la traición de su madre. Emma se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y trabajaba como camarera en una cadena de restaurantes, con dificultades para pagar sus cuentas. Carlos había cumplido 6 meses de prisión. En la cárcel del condado, trabajando en una gasolinera, sus sueños de dinero fácil y lujo quedaron completamente destruidos. David usó sus ganancias de la lotería para expandir su negocio de electricidad y convertirlo en una de las empresas contratistas más grandes del estado. Más importante aún, estableció una fundación que ayudaba a niños de hogares desestructurados a pagar la matrícula universitaria, convirtiendo la traición de su familia en una oportunidad para ayudar a otras familias a permanecer unidas. 2 años después, en la graduación de Sofía, David estuvo entre el público viendo a su hija dar el discurso de despedida. No solo había mantenido sus calificaciones a pesar del divorcio de sus padres, sino que había prosperado bajo el cuidado y la guía amorosos de David.
En su discurso, Sofía habló sobre la integridad, la honestidad y la importancia de rodearse de personas que realmente se preocupan por uno. Nunca mencionó directamente la traición de su madre, pero todos los que la escucharon comprendieron que había aprendido las lecciones más importantes de la vida al ver a su padre manejar la peor traición imaginable con dignidad y fortaleza. Después de la ceremonia de graduación, un periodista que había seguido su historia desde la fiesta de cumpleaños se acercó a David. Confrontación. Señor Martínez, ¿se arrepiente de cómo manejó la infidelidad de su esposa? David pensó un momento y luego sonrió. Lo único que lamento es haber confiado en personas que no lo merecían durante tanto tiempo. Pero a veces lo peor que te pasa resulta ser lo mejor que podría haber pasado. Ganar la lotería fue agradable, pero descubrir la verdad sobre las personas que me rodeaban fue invaluable. La historia de David se convirtió en leyenda en su comunidad, una advertencia sobre las consecuencias de la traición y un ejemplo inspirador de cómo la integridad y la justicia siempre triunfan sobre el engaño y la codicia. Emma y Carlos nunca se recuperaron de la humillación pública de su romance al descubierto. Intentaron reconstruir su relación después de que el divorcio fuera definitivo, pero el estrés de la pobreza, los cargos criminales y el ostracismo social destruyeron cualquier sentimiento que creían tener el uno por el otro. David, mientras tanto, encontró el amor genuino en María Santos, una viuda que dirigía una organización sin fines de lucro apoyada por la Fundación de David. María amaba a David no por su dinero, sino por su carácter, su integridad y su bondad hacia los demás. En su boda, 3 años después, el padrino de David fue su viejo amigo y empleado, Miguel Torres, un hombre que había trabajado lealmente para David durante más de una década y nunca había pedido nada más que un trato justo y un salario justo. En su brindis de boda, David dijo algo que todos recordó. La vida me enseñó que las personas que más importan no son los que están contigo cuando tienes éxito, pero los que están contigo cuando estás luchando. Y lo más importante, aquellos que son honestos contigo incluso cuando la verdad es difícil de escuchar. La historia de David Martínez nos enseña que la traición revela el carácter, tanto en quienes traicionan como en quienes son traicionados. A veces, el peor y el mejor día de tu vida pueden coincidir, y cómo manejas esa contradicción determina quién eres realmente. La próxima vez que alguien en quien confías te traicione, recuerda que su traición no dice nada sobre tu valor y sí sobre su carácter. Y recuerda que el universo tiene una forma de asegurarse de que se haga justicia, especialmente cuando llega en el momento perfecto. Si esta historia te recuerda que los infieles nunca prosperan y que el karma siempre está al acecho, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete a Historias Decisivas para ver más historias reales que demuestran que la gente buena siempre gana al final. Hasta la próxima, recuerda que tu carácter no se revela por tu éxito, sino por cómo manejas la traición, la injusticia y la adversidad. Y como demostró David Martínez, a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien y dejar que la verdad hable por sí sola. La verdad siempre triunfa, siempre.